Bueno, nobleza obliga. Acá hubo distintas opiniones, la mía, ya se esbozaron algunos temas. ¿Cómo ha visto usted todo esto que ha ocurrido con el anuncio de la presidenta, el decreto y todo eso, Ferrer? Mire, yo creo que no se le está prestando atención suficiente a cosas que son más importantes que todo esto que está en discusión. Acá ha habido en el país un cambio histórico, porque nosotros desde la crisis del 30 hasta la crisis del 2001-2002, vivimos permanentemente con la restricción externa, las crisis de balance de pagos. En la época de la sustitución de importaciones, porque el déficit de la industria se financiaba o se apelaba a los recursos de los excedentes del campo. Como eso no alcanzaba, periódicamente caíamos en crisis de balance de pagos. Y después vino la época de la deuda, a partir del 76, cuando la deuda se convirtió en una carga insalvable, que el país no podía cumplir con recursos propios y nos llevaba periódicamente a situaciones de crisis. Esto maniató la política económica argentina durante la mayor parte del periodo ocurrido en aquellos años. Resulta que ahora, por un conjunto de circunstancias, esa restricción externa ha sido levantada. Hay un fuerte potencial exportador basado en la producción agraria, en los buenos precios internacionales. Hay capacidad competitiva en la industria que fue estimulada por tipos de cambio competitivos durante un cierto periodo, y resulta que ahora en el curso de esta década venimos operando con un superávit realmente muy importante. Este año va a ser superior a los 15.000 millones de dólares. La restricción externa llevaba implícita la restricción fiscal. Eso nos llevó también a déficits continuos, a una situación de emisión monetaria, de inflación, de desorden económico. Y la verdad que en el transcurso de la década la restricción fiscal también ha sido levantada. Primero hubo una gran fuerte superávit primario, después vino la expansión del gasto anticíclico por la crisis, pero todavía las finanzas están bien paradas. Además, ha mejorado mucho la recaudación tributaria, el sistema de percepción de impuestos, la reforma previsional ha fortalecido las finanzas públicas y por lo tanto estamos operando en una economía distinta. Yo estoy escribiendo un artículo ahora que creo que lo voy a llamar La nueva economía argentina, porque hemos levantado esas dos restricciones, y además hemos levantado otra restricción muy importante que también prevaleció durante la mayor parte del siglo pasado, que cuando las tensiones políticas eran muy severas, se rompían las instituciones. Y entonces ahora eso no pasa, porque por más complejos que sean los temas que estamos discutiendo, todo se procesa conforme a las reglas de la Constitución. Si el Poder Ejecutivo toma una iniciativa que es contestada por el Poder Judicial y el Poder Legislativo, se paraliza la iniciativa del Ejecutivo, como lo hemos visto en la 125, en el Fondo del Bicentenario, y todo se procesa en términos de la Constitución. Entonces yo creo que estamos en un escenario de un país que ha recuperado su soberanía y la capacidad de ejecutar la política económica, que está parado en recursos propios, que tiene una tasa de ahorro del orden del 30% del Producto Bruto Interno, que equivale a más de 100.000 millones de dólares, que casi un 20% de ese ahorro se convierte en divisas por el superávit comercial, y que por lo tanto está hoy en condiciones, a diferencia de lo que fue la experiencia histórica de la mayor parte de la historia contemporánea del país, de hacer una política nacional. Y yo creo que tenemos que aprovechar eso para levantar la restricción que sí nos queda, que es la restricción social, la desigualdad, la falta de oportunidades, la concentración del ingreso. Entonces me parece que cuando en un país que ha demostrado que puede pagar su deuda, porque no cabe ninguna duda que Argentina está en una situación solvente, con este fondo, con el otro, accediendo o no a las reservas del Banco Central, es evidente que el país tiene los pesos y los dólares para cumplir su deuda. Entonces, concentrar el debate en este tipo de cuestiones, incluso en esta llamada vuelta a los mercados, es trasladar a la esfera internacional, otra vez poner en el financiamiento externo el núcleo de la cuestión, cuando lo fundamental es retener la plata que el propio país genera. Es decir, si nosotros retenemos estos excedentes del balance comercial, los reciclamos en el proceso económico, movilizamos el ahorro interno y evitamos la fuga de capitales. Sí. No tenemos nada que pedirle nada a nadie.
Y si hacemos esto, volvemos a los mercados naturalmente. Comparto gran parte de su diagnóstico, pero digo, hablando de fuga de capitales, hubo durante el año pasado una importantísima fuga de capitales que más o menos se fue manejando y se fue controlando, salvo cuando se arma la crisis del Banco Central, el tema Redrado. En enero se habla de una fuga de 900 millones y ahora en febrero podría llegar a los 1.000 millones de fugas. Ha vuelto a fugarse. Sí, pero fíjese que desde fines del 2007... hasta mediados del 2009, salieron casi 40.000 millones de dólares, casi todo el superávit comercial. En la época de la convertibilidad, cuando se produjo la crisis de confianza y salieron los capitales, se desplomó el sistema, porque las reservas eran escasas y estaban fundadas en deuda. Claro. Las de ahora son reservas genuinas, fundadas en los recursos reales del país. Entonces el país soportó este cimbronazo internacional de la crisis, manteniéndose de pie, incluso soportando esa fuga de capitales, y aquí ni se descalabró el sistema monetario, ni cayó ningún banco, ni hubo ningún problema de desorden económico. Es decir, estamos en una nueva economía argentina, doctor Ferrer, parada en sus recursos, que tenemos que aprovechar eso para hacer políticas más consensuadas y evitar muchas de las cosas que usted planteaba. La pregunta mía, mi estimado doctor Ferrer, se vincula con algo que va asociado a los fundamentos de la economía, pero a lo que usted nunca ha escapado, porque es un hombre de definiciones muy rotundas y de definiciones muy serias. Hay un costo político, hay un aspecto político, o como usted quiera llamarlo, que se vincula con los modos. Si bien usted tiene derecho a pensar como piensa y decir que nos estamos ocupando de cosas que no son tan importantes, mi pregunta es, ¿no cree usted que la economía y la toma de decisiones de los agentes económicos, hablo de las empresas, hablo de los inversionistas, hablo de los mercados financieros, de todos aquellos que tienen que poner o no poner un centavo en la economía argentina, está fuertemente influida por una conducta que era del Poder Ejecutivo que tiende a cambiar permanentemente las reglas del juego? O sea, ¿cómo se explica en el mundo al que uno quisiera parecerse que se inicie un periodo de sesiones del Congreso anunciando un decreto de necesidad y urgencia? ¿Cómo impacta eso en la economía? Mire, yo creo que cuando usted analiza toda la década ha habido diversos momentos. En el 2002 la tasa de inversión, es decir, la relación entre la inversión y el Producto Bruto Interno, era del 11-12%. En el 2008 llegó a los 24%, con ahorro interno. Hubo confianza, no hubo fuga de capitales, las empresas reinvirtieron lo que habían ganado. Después empezaron a aparecer las incertidumbres, algunas de carácter externo, otras internas, el conflicto del campo, la polémica de las estadísticas, algunas de estas cosas que hemos discutido acá. ¿Usted llama polémica de las estadísticas al INDEC? No, sí, al INDEC, sí, yo creo que eso habría que terminarlo, porque no podemos discutir el termómetro. Tenemos que discutir al paciente, la enfermedad y curar al paciente. Entonces hay que acabar con esta suposición de que las estadísticas pueden ser manipuladas, y por eso hay medios administrativos, darle toda la autonomía del caso. Que nadie sospeche que el poder administrador puede manipular las estadísticas. Bueno, entonces, ese es un problema que se puede resolver. El tema del campo creo que se pudo haber manejado de otra manera, y hay otra serie de cuestiones que han generado tensiones innecesarias. Pero yo digo que más allá de esto, queda esto que les decía, por más arbitrarias que se puedan suponer que son algunas decisiones, todas se procesan de nuevo en el marco de la Constitución. Y este es un dato muy importante. Y la otra cosa que me parece fundamental es que aún en democracia, cuando las tensiones eran inmanejables, reventaba la economía. Reventó en la época del doctor Alfonsín con la hiper, en las vísperas de la entrega del mando al doctor Menem. Reventó en el 2001-2002 y ahora no revienta. Por esto digo que hay una nueva economía argentina, de un país que ha demostrado que tiene un potencial formidable, Ferrer, que puede ordenarse y salir adelante. Ferrer, el tema... Yo estoy de acuerdo, hay mecanismos institucionales. Ahora, el gobierno mandó el DNU del Fondo del Bicentenario cuando estaba cerrado el Congreso. Y ayer entretuvo a los legisladores y manoteó las reservas. No me parece que sea muy institucional. Segundo, es probable que el país no tiene superávit fiscal. Lo tuvo, y bien que lo hizo. Ya no hay. Están en déficit todas las provincias. Mire, pero el tema del déficit fiscal es importante esto. En todo el mundo... Usted cuenta la plata del ANSES. Mire, usted cuenta cómo cierran las cuentas. Está bien, pero son recursos genuinos del país. Antes estaban en un régimen privado donde había comisiones absolutamente exorbitantes. Hoy forman parte del sistema financiero argentino. Ferrer, entonces, es una caja única, entonces, bien, Central, ANSES
El Banco Nación... Mire, el gobierno tiene razones, yo creo que para explicar por qué aumentó el gasto público. Aumentó en todos lados. Ante la insuficiencia de la demanda efectiva provocada por la crisis en todos lados, el Estado intervino masivamente, incluso en los Estados Unidos, no solo para reactivar la economía, sino para salvar a los bancos. Acá no hubo que poner un peso para salvar a